mientras leía el Evangelio estaba siendo tentado de predicar sobre el Evangelio, porque está chulo. Pero tengo que hablar de los mártires del Canadá, que es lo que espera el público cuando llega este día y está Javi Puig en el ambón, ¿no? Hoy son los misioneros mártires jesuitas del siglo XVII, que se les suele llamar de Canadá porque el Papa que les canonizó, Pío XI, les nombró también mártires de Canadá. Bueno, o igual fue Juan Pablo II después. Creo que fue Juan Pablo II en una visita a Canadá que les nombró patronos de Canadá, aunque la mitad murieron en Estados Unidos. No son solo de Canadá, lo siento, por los canadienses, ¿no? Entonces, a veces se les llama los mártires de América del Norte, simplemente, ¿no? Porque la mitad murieron, vivían como en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Los que eran misioneros de los hurones en Canadá, los que eran misioneros de los iroqueses en Estados Unidos, en lo que hoy es por la ciudad de Albany, en el estado de Nueva York. Y bueno, son 8 mártires y no sé de qué os prediqué el año pasado, de cuál de los 8, pero voy a hablar de San Isaac Jogues, ¿no? Porque es una historia bonita y que además es muy bonito ver el fruto de lo que él hizo, ¿no? San Isaac Jogues estaba de misionero con los hurones, que en esta peli son los buenos, aunque en todas son los malos los hurones y los buenos son los mohicanos. Eso es porque la historia la escriben los malos. Como la historia la escriben los malos, pues los malos son los hurones. Pues no, al revés. Los hurones eran la tribu que después de mucho esfuerzo se habían convertido, poco a poco se iban convirtiendo al cristianismo. Y había unos indios muy malos, ¿no? Muy violentos, que eran los iroqueses, ¿no? Que atacaron a los hurones y les cogieron como esclavos a sus misioneros. Entonces a este misionero, junto con otro que estaba con él, cada día, bueno, trabajaban como esclavos durante el día y por las noches eran torturados. Todas las noches les torturaban. Entonces cada día pues les hacían cortes con cuchillos en una parte diferente del cuerpo para que los dedos durasen más. No se los cortaban enteros, sino cada día una falange. Entonces hoy aquí, luego aquí, luego aquí, mañana aquí, así, ¿no? Se iban cortando a trocitos los dedos para que durasen más, ¿no? Eran una tribu terrible, ¿no? Los misioneros en sus cartas dicen que estaban poseídos por el diablo, porque para que no se les infectaran las heridas, después de hacerles cortes, ¿no? Les quemaban. Pero los carbones ardiendo los traían en la lengua, los hechiceros de la tribu, y no se quemaban. Iban así, y se lo ponían en la herida, ¿no? Y ellos no se quemaban. Y decían, están poseídos por el diablo, si no nos explica que ellos no se quemen, porque a mí me quema, decían los misioneros, a mí me quema desde luego, ¿no? Bueno, pues estaban así, estuvo durante un año siendo esclavo de estos indios, que eran, como digo, muy violentos, ¿no? Y por allí pasó un comerciante holandés que era protestante y que era por tanto aliado de los indios iroqueses, ¿no? Porque los hurones eran herederos de los católicos franceses. Pasó por allí y le dio tanta pena, un comerciante que iba allí, lo típico, a venderles alcohol y armas, ¿no? Le dio tanta pena que le dijo, oye, ¿quieres que te esconda en el carro y te llevo? Y él le dijo que no, que llevaba un año allí y que en un año había bautizado 70 niños a punto de morir, ¿no? Y que había salvado 70 almas y que se quedaba, ¿no? Por ejemplo, prácticas que hacían los iroqueses. Pues cogían un niño pequeño, ¿no? Un recién nacido, que no les interesaba, ¿no? Como allí no había aborto, ¿qué hacían con el niño? Lo asaban a fuego lento, por ejemplo, ¿no? Lo asaban, entonces las madres chillaban, por favor, matadlo rápido. No, es más divertido a fuego lento, ¿no? Entonces él a veces, pues alguna vez se escapaba, ¿no? O sea, él iba corriendo y le echaba agua encima al niño, ¿no? Y le bautizaba, ¿no? Y entonces moría bautizado el niño, ¿no? Total, ¿qué castigo le iban a hacer al misionero por hacer eso? Cortarle una falange de los dedos y ya no le quedaban, ¿no? No le quedaban falanges en los dedos, así que... Total, que el misionero cuando vuelve a Europa cuenta, oye, hay un misionero que está esclavo de los iroqueses y no se ha querido escapar. Entonces esto llegó a oídos del Papa y el Papa le escribió una carta y se la dio al comerciante holandés. Y le dijo, en la carta ponía, te ordeno que te escapes. Entonces nada, se escapó. Al cabo de unos meses, porque esto no es como ahora que coges un avión y haces un Madrid-Toronto rápidamente, pues al cabo de unos meses volvió el comerciante aquel, le enseñó la carta del Papa y él se escapó con el comerciante. Y cuando estaba en Europa, ¿no? Bueno, se entrevistó, tuvo una carta aparte del Papa, donde le tuvo que dar dispensa porque estaba prohibido celebrar
si no tenías manos? Entonces él le pidió al Papa, por favor, déjeme celebrar misa, porque allí celebraba y aquí no me están dejando porque no tengo manos, ¿no? Y entonces le dio una dispensa para celebrar sin manos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se entrevistó con la reina de Francia, que le dijo, ¿por qué nuestros literatos se inventan novelas fantasiosas en vez de contar lo que ocurre en la realidad, ¿no? Cuando escuchó la historia de la reina de Francia, la de la madre de Luis XIV, la mujer de Luis XIII, la de la reina de los tres mosqueteros, esa, ¿no? Pues esa, ¿no? Le dijo eso al beato, ¿no? Entonces, bueno, él a cabo de 3 meses pidió volver a la misión y volvió a la misión de los jesuitas, y al cabo de un tiempo le encargaron que fuera una misión de paz donde los indios que le habían torturado, y él fue y allí le mataron, ¿no? Porque no era misión de paz, era una trampa, ¿no? Es increíble ver el sufrimiento de este hombre, y de los otros 7 pues es parecido, pero a mí lo que más me impacta es ver el fruto que esto tuvo. Porque claro, tú lo ves con ojos humanos y dices, tampoco hizo mucho. Bueno, bautizar 70 niños así, arrojándoles agua, ¿no? Mientras están siendo torturados, tampoco parece, ¿no? A veces los tiraban por un barranco y entonces él iba luego y les echaba el agua in articulo mortis o ya muertos, no sé, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y tampoco parece que sirva para mucho, ¿no? Bueno, pues en ese pueblo, cuando él murió, había una esclava, ¿no? Que años después se quedó embarazada y que tuvo una niña, que cuando la niña tenía 4 años hubo una epidemia de viruela, la madre murió y la niña quedó ciega. Pero antes de morir la madre le dijo, hija, yo te he bautizado, pero es muy importante que encuentres en algún momento de tu vida a unos señores que van vestidos de negro, ¿no? Que tienen que darte la primera comunión. Es muy importante que busques en algún momento de tu vida a unos señores que van de negro, que eran los misioneros, ¿no? Tienes que buscarlos, ¿no? La niña estaba ciega. Entonces la niña con 12 años, hacía 8 años que se había muerto su madre, lo normal es que ni te acuerdes casi de tu madre, ¿no? Pues con 12 años, estando ciega, en invierno, se escapó del poblado donde vivía, más o menos en el estado de Nueva York, más o menos por donde está Albany, no sé si os situáis, pero hizo un viaje de 1000 y pico kilómetros, ciega por la nieve, sin comida, en invierno, 1000 y pico kilómetros, y de repente apareció en Montreal. Y cuando llegó a Montreal, ¿tú quién eres? No, que vengo de los iroqueses, que mi madre me ha dicho hace 8 años que me tienen ustedes que dar la comunión, ¿no? Los franceses les costó entenderlo, en plan de, ¿vienes tú andando desde aquí? Sí, no se lo creían, claro, pero venía andando desde allí, ¿no? Y aquella niña pues hizo la comunión, ¿no? La cogieron así como de criada, y fue una niña con una vida mística increíble, que murió con 20 años, y el día que murió se le quitaron las marcas en la cara de la viruela, como signo milagroso de su santidad, ¿no? Y era una criadita con una enorme vida mística, ¿no? Y es muy bonito pensar que el sacrificio de esos misioneros, que parece que no hizo mucho, pues esto es lo que hacen los santos, generan santidad a su alrededor, ¿no? Y este santo pues generó santidad en los esclavos, ¿no? Generó santidad en los niños que salvó, generó santidad en los hijos de los esclavos, como esta, que fue después canonizada por Benito XVI, ¿no? Tiene nombre de India, Santa Kateri Tekakwitha, con ese nombre, ¿no? ¿Cómo te vas a acordar, no? Pero bueno, ¿no? Esto pues nos habla de cómo el Señor recoge la sangre de sus mártires, de cómo el Señor recoge nuestros esfuerzos. Lo que más nos cuesta de la cruz siempre es pensar que es inútil. ¿Y para qué estoy sufriendo yo? ¿Para qué tengo que aguantar yo esto? Siempre esta es la tentación. ¿Para qué tengo que aguantar yo esto? Y aquel misionero pensaría, ¿para qué tengo que aguantar yo esto? ¿Por qué no me matan ya, Señor? ¿No? Bueno, pues, aunque evidentemente él estaría tentado, ¿no? Y decir, ¿para qué estoy sufriendo yo aquí? Pues lo que él hizo dio mucho fruto. Y el Señor nos lo deja ver un poco con esa niña, pero el fruto de los mártires es inmenso, y la Iglesia de hoy pues tiene su esperanza en que ha sido evangelizada por los mártires. Y la Iglesia de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Sobre todo la de Canadá está fatal, ¿no? Pues tiene la esperanza en que ha sido regada con la sangre de los mártires. Y la Iglesia de España, que estamos fatal, pues tiene la esperanza de que hemos sido regados con la sangre de los mártires, ¿no? Y eso da mucho fruto, muchísimo, ¿no? Y es esto lo que los cristianos pues, le pedimos misericordia a Dios, ¿no? No por nuestros méritos, ¿no? Sino por los de los mártires, ¿no? Entonces le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, ¿no? Y que por la sangre de los mártires pues, vuelva a reinar la caridad
y el amor de Dios en el mundo. Especialmente hoy pedimos por estos países de América del Norte.